Muy buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Una vez más estamos aquí para continuar con nuestra clase de escuela dominical. Bienvenidos. También una vez más les muestro el libro que estamos siguiendo, un libro de la Casa Nazarena de Publicaciones, con toda la doctrina nazarena. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que el Señor nos ayude en aquí. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor. Te damos las gracias por tu infinita misericordia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo pongo este tiempo en tus manos. Que seas tú, Señor, guiándonos, que sea tu Santo Espíritu ministrándonos, Señor. Oh Santo Israel, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Amén y amén. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has permitido, gracias por la multitud de tus piedades, gracias Señor por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, Padre Santo, ahora que se va a impartir esta clase, seas tú, Señor, que hable a través de la boca del pastor, Señor, y que estas palabras, Padre Santo, edifiquen nuestra vida, Señor. En tus manos de amor colocamos esta clase, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. De la clase anterior que estuvimos viendo, que fue Viviendo solo por la fe en Jesús, que ya habíamos terminado el domingo pasado, el hermano Juan nos hizo llegar unas preguntas y la cual le vamos a estar dando respuestas. Tenemos la primera pregunta que él hace es: ¿para quién es el privilegio de ser coherederos con Cristo? Y él hizo esta pregunta basado en el párrafo de la página 17, el punto B, que dice el privilegio de ser coherederos con Cristo. Entonces, una vez más, la pregunta es: ¿para quién es el privilegio de ser coherederos con Cristo? Para todas las personas que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Para ellos, para usted y para mí, es el privilegio de ser coherederos con Cristo. Porque al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser adoptados y a ser llamados hijos de Dios. Ahora, Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo. Entonces, al ser nosotros hijos de Dios, también seremos coherederos con Cristo Jesús. Un ejemplo más claro: mi esposa fue adoptada. Ella vivió durante toda su juventud, vivió con sus tíos que la adoptaron, pero no habían cambiado sus apellidos. Ella conservaba el apellido original de su papá y de su mamá. Cuando ya era una joven, cuando ya era adulta, pues decidieron hacer ese proceso de adopción legalmente. Entonces, ella tuvo que aceptar ser hija de esos tíos que la adoptaron. Entonces, ella pasó a ser legalmente hija de ellos. Y por lo tanto, ella fue coheredera con los otros hijos del matrimonio, con sus primos, pero en ese caso ya pasaron a ser sus hermanos. Entonces ese es un ejemplo de cómo ella pasó a ser de sobrina a ser coheredera con los otros hijos del matrimonio, y efectivamente así fue. Ese es un ejemplo claro de cómo es que pasó a ser coheredero. Ella tuvo que aceptar la propuesta de adopción y pasó a ser coheredera. ¿Tienes algo que agregar acerca de eso? No, está bien. La segunda pregunta, el hermano la está haciendo basado también en la página 17, el párrafo ese que dice el privilegio de ser coherederos con Cristo. La última frase del párrafo, y la voy a leer para después leerla las preguntas. La última frase dice: la esencia de nuestra herencia bendita no nos distingue de otras razas, culturas, etc.,
sino más bien nos une y fortalece en comunión sin prejuicio alguno. Entonces el hermano pregunta, ¿a qué prejuicio se refiere el párrafo esta frase? Y la voy a leer nuevamente. La esencia de nuestra herencia bendita no nos distingue de otras razas, culturas, etc., sino más bien nos une y fortalece en comunión sin perjuicio alguno. Cuando nosotros hacemos nuestra profesión de fe y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios, pero eso no me hace superior a ninguna persona, ni me hace inferior. Entonces, dice que nuestra herencia bendita no nos distingue de otras razas, culturas, en el aspecto en que no somos superiores a nadie. Yo no puedo mirar a las demás personas ahora como si yo estuviera en un peldaño más arriba, porque ahora soy salvo y los otros que no han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ahora son menos que yo. No. Al contrario, dice el párrafo, sino más bien nos une y fortalece en comunión. Aunque no conozcan de Jesús, nos une más a ellos, porque ahora podemos tenerle más compasión, podemos compartirle de Cristo Jesús, podemos compartirle de esa gran salvación. Entonces nos une más bien más a esas personas que no conocen del Señor. Sin prejuicio alguno, ¿por qué? Porque como le decía anteriormente, no voy a mirar a las demás personas por encima del hombro como si yo fuese superior. No me hace superior. Jesús, cuando estuvo caminando aquí entre nosotros, Él no andaba entre nosotros, no anduvo en su tiempo con sus apóstoles y con las demás personas, mirando a las demás personas por encima del hombro. Al contrario, Él siempre era movido a misericordia y miraba a las personas como ovejas sin pastor. Entonces esa es la actitud que debemos tomar, no una actitud de superioridad. Entonces cuando el hermano dice ¿a qué perjuicio se refiere? Su pregunta se refiere a eso, a que cuando nosotros no somos superiores a ninguna otra raza ni a ninguna otra cultura por el solo hecho de ser cristianos. Al contrario, nosotros debemos mirar con compasión a las demás personas que no conocen del Señor. Esa sería su segunda pregunta. La tercera pregunta. El hermano, en el siguiente párrafo de la misma página 17, voy a leer primero el párrafo y después leo la pregunta. Dice, la naturaleza de este llamado renovado pacto nos compromete hacia una unidad en verdadera fe en Cristo como herederos de su gracia libertadora. El hermano pregunta, ¿a cuál renovado pacto se refiere? Nuevamente leo el párrafo. La naturaleza de este llamado renovado pacto, y el renovado pacto está entre comillas, nos compromete hacia una unidad en verdadera fe en Cristo, como herederos de su gracia libertadora. Entonces, el hermano, la pregunta es, nuevamente la leo, dice, ¿a cuál renovado pacto se refiere? Es al nuevo pacto en Cristo Jesús. Y aquí tengo algunos versículos que habla del nuevo pacto, un renovado pacto. Un nuevo pacto es que ha sido renovado. Por ejemplo, Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 26:28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Marcos 14:24 también habla de un nuevo pacto. Y les dijo, este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y así sucesivamente vamos encontrando versículos donde habla del nuevo pacto. Hebreos 8:8 hace referencia a Jeremías 31:31. Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, o sea, un pacto renovado.
En Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, se está refiriendo a Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, ¿a cuál pacto se refiere? Se refiere al nuevo pacto en Cristo Jesús, en su sangre. Entonces, esas eran las 3 preguntas que nos hizo llegar el hermano Juan referente a la clase número 2 que dice viviendo solo por la fe en Jesús. Ahora vamos a dar inicio a nuestra lección número 3, que está en la página 19. Y esa lección se llama Bendita libertad en Cristo. El pasaje bíblico en el que está basada esta clase va a ser Gálatas 4, del 5 al 13. Y mi esposa lo va a leer. La palabra de Dios en Gálatas 4, del 5 al 13, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales hoy queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Palabra de Dios. Amén. Ese es el pasaje bíblico en que va a estar basada toda la lección, pero siempre la lección tiene un versículo a memorizar, que es Gálatas 5:1. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Ese es Gálatas 5:1 y va a ser el versículo para memorizar en esta lección. Voy a leer aquí el propósito de esta lección número 3. Dice que el alumno, o sea usted y yo, conozca y exprese su agradecimiento a Dios por la libertad que como hijos hemos recibido, entendiendo que nada es por mérito propio, sino de Jesucristo. Amén. Entonces, esta lección nos va a hablar explícitamente de la libertad que obtenemos en Cristo Jesús. Y va a hablar explícitamente libertad de qué nos ha liberado. Entonces, vamos a empezar a llevar la introducción y yo voy leyendo, ustedes van siguiendo en su libro, y si no, pues va prestando mucha atención. Dice, muchas veces, como seres humanos, tendemos a olvidar a quien nos trajo hasta el estado en el cual nos encontramos actualmente. En esta lección estudiaremos el verdadero significado de la libertad en Cristo, enfocándonos en aquellos asuntos que nos impiden disfrutar a cabalidad de esta libertad. Para ello, indagaremos respecto de cuáles son las bases de una libertad bien cimentada y cómo ésta debe ser parte no solamente de algunos momentos de nuestra vida, sino de todo lo que somos.
nuestra esencia como hijo de Dios está forjada a la luz de esta libertad. Para poder comprender y conocer la magnitud del beneficio más grande del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, o sea, la libertad del pecado, es que nos introduciremos en esta lección. Esta lección nos va a servir para eso. Continúa en esta introducción y nos habla de que el apóstol Pablo visitó Galacia en su primer viaje misionero, estableciendo allí una iglesia. Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. Ya él había establecido otras iglesias y estuvo en Galacia y ahí estableció una iglesia. Lamentablemente, algunos años más tarde, se enteró que los judaizantes se habían infiltrado en la iglesia que él había levantado en ese lugar. En ese lugar los hermanos comenzaron a ser engañados, a tal punto que algunos terminaron alejándose del verdadero cristianismo, aceptando ritos y ceremonias judías. El apóstol Pablo se dio cuenta de que existía una crisis seria en esa iglesia. Para él esto trajo mucho pesar y preocupación. Es por eso que el apóstol Pablo decide reafirmar la doctrina de la justificación por la fe, dando a los cristianos en Galacia la justificación necesaria para que no vuelvan atrás y entiendan cuál es el verdadero significado de la libertad en Cristo Jesús. Aquí hasta donde vamos a tocar varios puntos de esta introducción. Es muy cierto que tendemos a olvidar quién fue el que nos redimió y quién fue el que nos sacó de dónde estábamos y a dónde nos encontramos en este momento. Es algo que podríamos decir que es por naturaleza del ser humano, tiende a olvidar ese beneficio. Ahora, el beneficio más grande del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué es? Es la libertad del pecado. Dios, Cristo Jesús, con ese sacrificio, nos hace libres de las cadenas del pecado, de la esclavitud del pecado. Ahora, es muy sabido de la iglesia de Galacia, que ya hemos hablado acerca de este tema, que Pablo estableció allí una iglesia y al establecerla, al poco tiempo él siguió su viaje misionero, pero llegaron a él noticias de lo que estaba pasando en Galacia. Los judaizantes, que ya sabemos que eran judíos que habían aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pero que pretendían condicionar la salvación, esa salvación de Cristo Jesús, con ritos y con leyes, que si no las hacía, entonces no era salvo. Ya hemos hablado en otras ocasiones de eso. Entonces es cuando Pablo decide enviar la carta de Gálatas a la iglesia de Galacia y reafirmar la doctrina de la justificación por la fe. Hemos visto, ¿se acuerdan del versículo a memorizar de la clase pasada? Era: el justo por la fe vivirá. No es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios, sino por la obra redentora de Cristo Jesús en nuestras vidas. Seguimos leyendo aquí en el párrafo dice: los escritos del apóstol surgen en un momento preciso donde la discusión más grande era entre vivir bajo la gracia o sujetos a la circuncisión. O sea, vivir bajo la gracia, vivir bajo la obra redentora del Señor, o regresar a condicionar la salvación de cada una de las personas a través de si haces esto o haces aquello. Trayéndolo a nuestros tiempos, si nosotros empezamos a condicionar a la salvación de las personas que aceptan a Cristo Jesús por su forma de vestir, por su forma de actuar, o por lo que hagan, por lo que coman, por lo que no coman, entonces estamos regresando a la esclavitud. ¿Por qué? Porque ya mi salvación va a depender de cosas que yo haga o no haga. Lo único que tenemos que hacer, como hemos visto en esta lección, es aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador.
Eso sería para traerlo a nuestro tiempo para que podamos comprenderlo un poco mejor. Entonces no es por ritos, ni por costumbres, ni por cultura, sino es por la obra redentora del Señor. Si continuamos leyendo, dice, voy a leerlo nuevamente: los escritos del apóstol surgen en un momento preciso donde la discusión más grande era entre vivir bajo la gracia o sujetos a la circuncisión. Esto mismo trajo consecuencias serias sobre el ministerio del apóstol Pablo, ya que fue acusado de falso por predicar de la gracia y no sujetos a la circuncisión. Cuando se habla de sujetos a la circuncisión, se está hablando de los mismos judaizantes. Los mismos judaizantes que condicionaban la libertad que Cristo había traído a los gálatas, en que debían circuncidarse y debían seguir ciertos ritos. Entonces, hasta ahí llevamos la introducción de esta clase. Y repito nuevamente, no olvidar quién ha sido el que nos rescató y nos trajo a libertad. Y que el beneficio más grande que podemos encontrar en el sacrificio de Cristo en la cruz es la libertad del pecado. Toda la libertad que Cristo Jesús trajo a nuestra vida. En algún momento de las lecciones hemos tocado el tema de que la cultura o las tradiciones que yo tenía antes de ser cristiano no deben afectarme ahora, porque ahora tengo libertad en Cristo Jesús. Y para explicar mejor esto voy a poner un ejemplo. De la ciudad donde venimos, mi esposa y yo y mis hijos, es muy famoso una fiesta popular que llaman los carnavales. Se celebra 40 días, ¿cierto? Antes. 40 días antes de Semana Santa. Y creo que en muchas partes de Latinoamérica se celebra esta fiesta, incluso en Brasil se celebra también, y es para la misma época. Entonces, cuando nosotros estábamos asistiendo a la iglesia, por lo menos yo observaba, porque el pastor lo dijo también, de que cuando llegaba esta fiesta, la iglesia, su asistencia disminuía, porque muchas personas se iban a celebrar esta fiesta, esta tradición por la cultura. Entonces dejaban de ir a la iglesia, y poco a poco era que iban aprendiendo de que ya Cristo Jesús había traído libertad a sus vidas, y todas esas tradiciones tenían que irla dejando, porque no eran fiestas muy santas. Ya, sí, eran fiestas donde se daba rienda suelta a todas lo pecaminoso, y no era nada, no compaginaba con una vida cristiana. Entonces, más o menos también ese ejemplo lo coloco para aclarar por qué Cristo también me liberta de ciertas tradiciones que yo traigo, y que cuando llego a la luz no son buenas, no compaginan con la vida cristiana. Hasta el momento hemos dado la introducción de la lección. No sé si mi esposa tenga algo que anotar acerca de esta introducción, y vamos a dejarlo hasta aquí. Igualmente, les reitero, si tienen alguna pregunta o algo de la introducción de esta lección les llamó la atención, pues pueden hacernos las preguntas, escribir las preguntas, y nosotros le estaremos dando respuesta en nuestra clase. ¿Tienes algo que agregar? No. Ok, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí, y esta clase es la tercera lección y se llama Bendita Libertad en Cristo, y estaremos hablando en esta lección acerca de la libertad en Cristo Jesús. Voy a orar para dar por finalizada pues nuestra lección del día de hoy. Dios me los bendiga. Sigamos orando y
recuerden que los miércoles nos reunimos para orar. Actualmente estoy teniendo problemas con mi horario de trabajo, pero si no estoy yo, pues puede estar mi esposa o pueden estar los demás hermanos, que sigamos en nuestra oración de los miércoles. Dios les bendiga y vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu libertad, sobre todo por la libertad del pecado que has traído a nuestras vidas, Señor. Que tú nos libertaste de esa esclavitud, Señor, en que estábamos inmersos. Gracias por la luz, Señor, que trajiste a nuestras vidas. Gracias por limpiarnos, Señor, cada día. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Amén.